Hola doctor, porfi y haga un video explicativo de la HCG, en qué casos disminuye, qué pasa si disminuye, si es irreversible o no, etc. Muchas gracias por la sugerencia. La gonadotropina coriónica humana es una hormona producida por el trofoblasto. El trofoblasto es el tejido que forma la placenta y que deriva del cigoto inicial que también da origen al bebé. Es un tejido especializado, pues parecido a lo que sucede ya luego en el desarrollo embrionario, al interior del bebé, que ciertos tejidos se van especializando para formar los órganos, como la piel, los ojos, el cerebro, el riñón, corazón, sistema digestivo, músculo, hueso, etcétera. Bueno, entonces de ese cigoto inicial una parte va a formar el embrión y otra parte va a formar la placenta, que es este tejido trofoblástico del que estoy hablando. Las pruebas de embarazo se basan en la medición de gonadotropina coriónica humana. Entonces, la primera aclaración es que cuando una prueba de embarazo sale positiva, indica que hay tejido trofoblástico, no necesariamente que el embarazo está bien. Y esto a veces les confunde porque cuando nos enfrentamos a una pérdida gestacional, pues las pruebas de embarazo siguen saliendo positivas. Y eso le confunde a algunas mujeres, de tener la noticia de que han perdido su embarazo, pero que aún las pruebas siguen saliendo positivas. Pero esta es la razón, porque es producida por el tejido trofoblástico. Bueno, también la gonadotropina coriónica humana puede ser producida por unos ciertos tipos de tumores de las gónadas, es decir, los ovarios en las mujeres y los testículos en el hombre, y en la enfermedad trofoblástica gestacional, que es una forma de tumor de la placenta que puede tener comportamiento benigno o maligno. Pero estas situaciones son bastante infrecuentes. Entonces la situación más común, por supuesto, que es el embarazo. Las hormonas suelen tener dos fracciones, una fracción alfa y una fracción beta. La fracción alfa es común a la mayoría de hormonas y la fracción beta es la que las diferencia unas de otras. Entonces, por esa razón, cuando se va a hacer una medición específica de una hormona, se mide su fracción beta para no ir a confundirla con otras hormonas que comparten la fracción alfa. Entonces, si se mide completa la hormona, el método de medición puede identificar como parte de la hormona que se quiere medir otras que no lo son. Entonces, por eso se mide la fracción beta. Bueno, la gonadotropina comienza a aumentar desde la implantación, cuando se va formando la placenta, que eso sucede más o menos una semana después de la fecundación. Entonces, de ahí comienza a formarse y a liberarse a la sangre, y se puede medir, y esto va en aumento hasta la semana 10. Y allí hay un pico de la gonadotropina coriónica humana y luego comienza a disminuir. Y luego se queda estable por el resto del embarazo. Entonces sube hasta la semana 10, hace el pico de la semana 10 y luego comienza a disminuir. Este momento de la semana 10, para lo que voy a explicar, no es tan importante porque allí ya tenemos unas otras maneras, mediante ecografía, de determinar el bienestar del bebé. Entonces ya no nos basamos en mediciones de la gonadotropina coriónica humana. Bueno, entonces generalmente la usamos en este contexto. Una persona que tiene un embarazo temprano habitualmente se presenta con sangrado, le hacemos una ecografía y aún no vemos el embarazo. Entonces en este momento no sabemos si se ha perdido, si no lo vemos porque está muy pequeñito o porque se ha formado fuera del útero. Entonces esas son las tres posibilidades básicas cuando una mujer tiene una prueba de embarazo positiva y se presenta a un servicio, generalmente en un contexto de urgencias porque está sangrando, le hacemos una ecografía y no vemos el embarazo. Entonces ahí nos apoyamos en la gonadotropina coriónica humana. Entonces le hacemos una medición de la fracción beta, como ya estamos comentando. Bueno, entonces ese número inicial que sale
realmente no tiene un significado en sí mismo, porque la variación de ese valor es muy alta entre las mujeres para una misma edad gestacional, ¿cierto? Entonces voy a decir cualquier cosa, digamos que para 6 semanas una mujer pudiera tener 1000, otra 2000, otra 3000, otra 4000, otra 5000. Entonces, como para una misma edad gestacional esa variación es muy amplia, ese valor no nos sirve de mucho. Entonces, lo que realmente nos sirve es el seguimiento, es decir, cómo se comporta ese valor en el tiempo. Y si tenemos en cuenta lo que se llama el límite de discriminación, es decir, el valor por encima del cual siempre se debe ver el embarazo dentro del útero mediante una ecografía. Entonces ese valor también ha cambiado en el tiempo. Hace más de una década se consideraba ese valor en 1000, o sea que todas las mujeres que tuvieran 1000 o más de fracción beta de gonadotropina coriónica humana obligatoriamente se tenía que ver. Entonces ahí se deduce que si yo no lo veo ya puedo confirmar que ese embarazo se ha perdido, pero hasta ahí no sé si se ha perdido en forma de un aborto o está formado fuera del útero. Bueno, como les digo, ese valor ha cambiado a través del tiempo y hoy día se considera que ese límite de discriminación está por 3500. Bueno, pero continuemos. Entonces yo hago ese valor inicial y después hay unas guías generales. Uno mnemotécnicamente se aprende que en un embarazo normal, la gonadotropina coriónica humana, la fracción beta se debe duplicar cada 2 días. Entonces, en el ejemplo que inicialmente haya dado 1000, significa que si yo la hago a los 2 días, debiera dar 2000. Si la hago 2 días después, debiera dar 4000. Y si la hago 2 días después, debiera dar 8000. Entonces, esa es la progresión. O sea, es una progresión logarítmica. Bueno, entonces, o mejor geométrico, ¿no? Progresión geométrica porque siempre se multiplica por 2. Siempre se multiplica por 2. Bueno, entonces, yo ya tengo ese primer valor y ella tiene que aumentar. Aquí ya dije que la mnemotecnia que no se aprende es duplicarse cada 48 horas, pero eso, como hay tanta variabilidad biológica, tampoco es completamente cierto y no quiere decir que a una persona en particular que no tenga ese progreso del doble en 2 días, su embarazo se haya perdido. Entonces, pues, hay unas guías también sobre eso. Entonces, el mínimo aumento que debe haber en 2 días es del 60% del valor anterior. Entonces, volvamos. Si le dio 1000, 60% es 600. Entonces, a los 2 días, si yo lo hago, debería dar 1600 si es un embarazo normal. Bueno, ahora, cuando yo hago el control, si ella queda estable, o sea, no cambia de esos 1000, o peor aún, disminuye, ¿cierto? Entonces, digamos que la primera vez dio 1000 y la siguiente vez da 600. Pongamos ese ejemplo. Entonces, yo ya ahí, si se queda estable o disminuye, yo ya tengo la certeza de que ese embarazo se ha perdido. Entonces ya eso no tiene pues discusión. Ya si quedó estable o disminuyó, el embarazo se perdió. Lo que todavía no sé ahí, nuevamente, es si esto es un aborto o es un embarazo que se formó fuera del útero, es decir, un embarazo ectópico. Entonces, la estabilidad o disminución de la gonadotropina coriónica humana fracción beta es un signo inequívoco de pérdida gestacional. Bueno, entonces ella ya no va a volver a aumentar. Cuando digo estabilización o que queda en lo mismo, me refiero al concepto estadístico. Es decir, vamos a poner nuevamente un ejemplo, sigamos con los 1000 para hacerlo fácil. Entonces la siguiente vez dio 1050 o 1100. Entonces eso estadísticamente es una variación de menos del 10% y se debe considerar que ahí está estable, es decir, que confirma la pérdida gestacional y eso ya no va a volver a aumentar, o si aumenta, ya nos da la pista de que se trata de un embarazo ectópico porque hay tejido tropoblástico activo creciendo
y ya pues lo orientamos por ese lado. Pero el punto concreto es que ya se puede decir con certeza que el embarazo se ha perdido. Bueno, y luego hay otras formas para determinar que es un embarazo ectópico o es un aborto, que ya pues digamos es otro tema. Y cuando tiene un aumento compatible pues con un embarazo normal, uno lo que hace es esperar a que llegue a 3.500, que es el límite de discriminación, hace nuevamente la ecografía y ya pues mira si el embarazo está normal. Y en el otro caso, que es que ya confirmó la pérdida gestacional porque se estabilizó o porque los aumentos son muy pequeños o disminuyó, pues sigue haciendo un control ecográfico para llegar pues a la conclusión definitiva si se trata de un aborto o de un embarazo ectópico. Bueno, espero haberles ayudado a comprender este temita de la gonadotropina coriónica humana y hasta pronto.